Ok, soy Adrián Méndez Córdoba y hoy resolveré el problema 4.2-7 de la sección de análisis de mallas y nodos, en el cual nos plantea el siguiente circuito, el cual tiene una fuente de corriente de 2 amperes, una resistencia R, otra de 4 ohms, una de 2 y 2 de 8, y una fuente de corriente la cual desconocemos su valor. Entonces lo que nos pide el circuito es encontrar el valor de R y el valor de IS, que es el valor de la corriente de esta fuente. Y nos da lo siguiente, lo cual es el voltaje en el nodo A y el voltaje en el nodo B. Bien. Okay. Nosotros en este caso debemos de aplicar la ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje, o ley de Ohm, para encontrar la distribución de corrientes y voltajes para poder deducir los valores que nos está pidiendo, el cual es el valor de la resistencia y el valor de la fuente de corriente. En este caso, para encontrar el valor de R, necesitamos tanto el voltaje de la resistencia como la corriente que fluye a través de ella. El voltaje de esta resistencia lo podemos determinar fácilmente, ya que, como se nos mencionó por este lado de acá, el voltaje en el nodo A es igual a 7 volts. Y como podemos observar, contamos con un nodo de referencia aquí, que es de 0. Y toda esta parte de aquí abajo es el mismo nodo. Entonces, el voltaje de la resistencia R, como siempre va de mayor a menor potencial, sería de 7 volts menos los 0 volts del nodo de referencia. Ahora lo único que nos faltaría para poder determinar la resistencia R sería la corriente que fluye a través de esta, que para eso primero tenemos que encontrar la corriente de esta fuente y la que fluye a través de todas las demás resistencias. Okay. Y para calcular esta corriente que se nos pide aquí, lo que no podemos aplicar ley de Ohm directo, ya que no conocemos el voltaje que fluye a través de esta. Y por ende, lo que tenemos que hacer, podemos ver que contamos con los voltajes en los nodos, tanto en A como en B, y contamos con valores de resistencia. Entonces, con estos valores de resistencia podemos calcular las corrientes que fluyen a través de estos caminos. El camino de B al nodo de referencia entre las dos resistencias, el camino de B a A y el camino de A a la resistencia. Bueno, eso es lo que haremos a continuación. Entonces, como dijimos, vamos a calcular las corrientes que fluyen a través de la resistencia. Para esto tenemos que aplicar ley de Ohm, tal que la corriente que fluye a través de la resistencia de 2 ohms va a ser igual, como podemos observar, el nodo B vale 10 y el nodo A vale A. Entonces, como va de mayor a menor potencial, nos quedaría que la diferencia de potencial de B a A entre el valor de la resistencia nos da la corriente. En este caso nos quedaría que la corriente que fluye a través de 2 es igual a 3 medios de ampere hacia este sentido. Ahí fluyen 3 medios. Y entonces lo que sería a continuación, el de la resistencia de 8 ohms. En este caso las dos resistencias son los mismos, cuentan con el mismo voltaje, así que la corriente que fluye a través de ellas va a ser lo mismo. Sería el valor, la diferencia potencial de mayor a menor entre el valor de la resistencia. Esto nos daría 10 octavos. Si lo reducimos nos quedaría en 5 cuartos. Y ya tenemos otros dos valores. Entonces ya se acaban 5 cuartos, ya se acaban otros 5 cuartos. Okay. Con estas primeras corrientes que tenemos ya podemos calcular el valor de esta de aquí, de IS, aplicando ley de Kirchhoff de corriente, la cual nos dice que toda corriente que entre en un nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces tenemos que en el nodo B entran IS y salen 3 corrientes,
dos de 5 cuartos y una de 3 medios. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Para calcularla, la haremos aquí abajito. Entonces nos quedaría que IS es igual a los 3 medios, que es lo que es de ampere, más 5 cuartos de ampere más 5 cuartos de ampere. Esto nos da como resultado 4 amperes, y ya tendríamos el primer valor que nos pide, que es el valor de IS. Entonces por aquí fluyen 4 amperes, llegan aquí, se transforman en 2 de 5 cuartos, y por aquí fluyen 3 medios. Ok, entonces ya tenemos el primer valor que se nos pide, que es IS. Ahora ya nomás nos faltaría calcular el valor de la resistencia R, el cual podemos deducir también por ley de Kirchhoff de corrientes. Bueno, podemos calcular su corriente, debido a que ya conocemos que en el nodo A entran una corriente de 2 amperes y una corriente de 3 medios. Entonces queremos saber la corriente que pasa por aquí y la que pasa por aquí. Entonces podemos deducir esta corriente que pasa por aquí, que sería igual que lo hicimos en esta parte, solo que ahora con el voltaje del nodo A, que nos quedaría que 7 menos 0 entre 4 es igual a la corriente. Esto nos quedaría igual a 7 cuartos de ampere. Entonces 7 cuartos de ampere. Entonces ya tenemos el valor de la corriente que fluye a través de esa resistencia. Nomás nos faltaría el de la resistencia de R. Entonces para esto aplicamos ley de Kirchhoff de corriente. Como podemos observar, en el nodo A entran 2 corrientes y salen 2. Esto nos quedaría que la corriente de R va a ser igual, entra una corriente de 2 amperes, entra otra de 3 medios y sale una de 7 cuartos. Esto nos da como resultado que la corriente en el nodo B es igual a 7 cuartos de ampere. Entonces ya conocemos el valor del voltaje y la resistencia y la corriente de la resistencia. Entonces con esto podemos aplicar la ley de Ohm, lo cual nos quedaría que el valor de R es igual a los 7 volts del valor de la resistencia. Bueno, 7 menos 0 entre el valor de la resistencia, que serían los 7 cuartos de ampere, y esto nos da como resultado a 4. Entonces regresamos aquí, el valor de R es 4 y el valor de la corriente son 7 cuartos. Y con esto el circuito ya estaría completo. Tenemos el valor de la resistencia y el valor de la fuente de corriente que se nos pedía. Y eso sería todo.